Pero al final de este canto de alabanza al amor que constituiría la esencia de la religión de Cristo, Hegel ve algunos peligros y el primero de entre todos es que el entusiasmo de los creyentes los exalte al punto de separarse de la misma comunidad para que cada uno siga el ímpetu del espíritu, como se habría verificado en las primeras comunidades cristianas. En El espíritu del cristianismo, Hegel no puede evitar por más tiempo tomar posición sobre el tema de los milagros y de la divinidad de Cristo. Su posición anticipa plenamente las negaciones de Feuerbach, Strauss, Bauer. La resurrección de Cristo es un hecho puramente psicológico. La necesidad de volver a ver al maestro muerto, el horror por la descomposición de su cuerpo en el sepulcro, creó en la fantasía la bella imagen del resucitado. Sin embargo, en un agregado, Hegel se contradice plenamente y revela la inconsistencia de la explicación subjetivista cuando escribe: 2 días después de su sepelio, Jesús resucitó de la muerte y la fe volvió a sus corazones. Poco después, el Espíritu Santo vino a ellos, y la resurrección se convirtió en el fundamento de su fe y de su salvación. Cierra comillas. Pero entonces la resurrección es una causa, una realidad objetiva, probativa, y no el efecto, como pretende Hegel, de una proyección subjetiva de la imaginación. Aquello que Hegel agrega, por supuesto que el efecto de esta resurrección era tan grande y se convirtió en el centro de su fe, la necesidad de la misma tenía que estar profundamente enraizada en sus corazones. Cierra comillas. Pone en evidencia el partido asumido y la inconsistencia de su explicación. El escrito concluye con una análoga explicación de los milagros de Cristo, que son declarados imposibles e indignos de Dios porque lo arrojarían en poder de la exterioridad y de la materia. Entre comillas, si aquel que actúa es un Dios, no puede tratarse de otra cosa que de una actuación de un espíritu sobre otro. La causalidad, sin embargo, presupone un objeto sobre el cual se actúa. La actuación de un espíritu, por el contrario, es la cancelación del objeto, término célebre en el Hegel posterior para indicar el pasaje dialéctico en la superación de los opuestos. La salida de lo divino de sí mismo es sólo un desarrollo. En cuanto al cancelar, lo opuesto se manifiesta a sí mismo en la unificación. En los milagros, sin embargo, el espíritu aparece actuando sobre cuerpos. Cierra comillas. Los milagros son, entonces, la manifestación de aquello que no es divino porque, entre comillas, son lo más antinatural que hay. Ellos conservan en sí la oposición más dura entre espíritu y cuerpo, en toda su monstruosa crudeza. El actuar divino es la constitución y la manifestación de la coincidencia. El milagro es el máximo desgarramiento. Cierra comillas. La conclusión de esta interpretación del milagro se refleja inmediatamente en la negación de la divinidad de Cristo. Hegel, que no distingue entre naturaleza y persona, encuentra absurdo que la naturaleza de Cristo sea Dios. También el argumento de las profecías, tratado al final, sigue la misma suerte. Ellas nacieron y fueron después reencontradas por los apóstoles por la necesidad, entre comillas, que el hombre religioso siente de la divinidad. La conclusión contiene el núcleo de la doctrina definitiva de Hegel sobre la religión, la cual es explicada como una forma de separación, entre comillas, de lo divino, y rompe por tanto la continuidad y la plenitud de la vida.
Los escritos de la madurez. B. Los escritos juveniles nos han mostrado a un Hegel iluminista, gnóstico y arriano que concibe a Cristo como un hombre excepcionalmente dotado de sentido moral y de la nostalgia de lo divino, hasta el punto de transfigurarse en la conciencia de los apóstoles y de los discípulos, en nada menos que en Dios mismo. Los años de la madurez fueron dedicados a la elaboración del sistema y el problema teológico permaneció prudentemente en estado latente, pero el curso de las ideas procede según su lógica implacable. Basta solamente observar que, puesto que la religión, cualquier religión, también aquella cristiana revelada, viene subordinada a la filosofía, Hegel abunda en expresiones de admiración por Cristo y el cristianismo, pero dos de los principales dogmas cristianos, la creación libre de Dios y la encarnación, son para Hegel un escollo, porque contrastan con el principio de la inmanencia y de la identidad absoluta del en sí y del para sí, del finito y del infinito, del mundo y de Dios mismo. El sí y del para sí, del infinito y del infinito, del mundo y de Dios mismo. El cristianismo queda, a causa de los antedichos dogmas, en la esfera de la representación, en cuanto mantiene todavía aquellas distinciones, mientras la filosofía procede más allá y llega a la concepción del espíritu absoluto, que es la esencia eternamente igual a sí, que hace de sí misma un otro distinto de sí y conoce a aquel otro como a sí misma, en la identidad sin recibos. Así Hegel puede decir que el contenido de la filosofía y de la religión es el mismo, pero que estos dos campos difieren en la forma. En cuanto a la religión, está ligada todavía al dualismo y a la representación, mientras la filosofía llega a la idea que se piensa a sí misma. La filosofía de las religiones de los últimos años constituye el suntuoso desenvolvimiento de aquel principio, realizado con todas las atenciones y cuidado de una hábil táctica para escapar de la censura gubernamental que se mostraba, por su parte, muy tolerante en materia tratándose de elecciones orales.